Hola a todos. Hago este video para responder a las preguntas del sínodo y de sus comentarios. Agradezco también que hayan sido partícipes de mi presentación. Y me gustaría empezar igual por orden cronológico. Manuela, agradecerte también ser parte del sínodo. Y bueno, creo que es muy interesante esto que planteas, ¿no? Sobre cómo conciliar estas partes con las que ya he encontrado salida para proponer mi producción con el material. Creo que pues sí, esto tiene que ver también con las posibilidades que he tenido de producir en Miravalle, ¿no? Han sido en dos ocasiones. Una sí fue como a nivel muy experimental y otra pues a nivel como más directo. Entonces mi intención con seguir explorando el material, seguir explorando las capacidades del material, pues me hablan de pues otros momentos en donde pueda regresar a Miravalle para seguir trabajando con el material y pues encontrar otras salidas, ¿no? Creo que he tenido otras salidas, sin embargo, o sea, en otras piezas, ¿no? De mi primera producción de 35 objetos, pues hubo pocos, ¿no? Que respondieron como a la lógica que propongo con mi análisis. Sin embargo, hubo otras salidas que responden, digamos, a otras inquietudes y a otras posibilidades y capacidades del material, ¿no? Entonces, creo que me parece muy interesante esto, ¿no? Como de plantear, conciliar salidas y conciliar, o más que eso, quizás seguir profundizando en aquellas que más me han interesado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues me interesa la activación del material, me interesa pensar en las posibilidades y en las capacidades de que el material se concilie como por su cuenta, ¿no? Sino más que en yo procurarle una forma o más que en que yo le dé o que yo controle toda su forma, pues sea más bien en el control de una situación y de una activación que le dé cuerpo al material, ¿no? Entonces, también, bueno, creo que esto tiene que ver con las dimensiones o en el formato en el que también he trabajado, ¿no? En un principio, pues sí pude trabajar en una plancha de 1.10 por 1.10, donde tenía, digamos, dos o tres botes fusionados, entonces trabajaba como tres al mismo tiempo o fundía y ocupaba todo el espacio de la plancha para generar esta sábana de cloro, ¿no? O de cloralex, pues, de plástico. Y sin embargo, pues en esta última ocasión tuve que trabajar en una plancha más chica, ¿no? De 50 por 50, dado que la plancha grande estaba teniendo complicaciones ya con el uso de la electricidad en la colonia. Ya Miravalle ahora responde a una multa por cómo pues la plancha jala demasiada electricidad y las problemáticas de ello que ha tenido la plancha. Entonces, bueno, también en mi última visita fue que pues digamos que mi propuesta tenía que ver con sacar al material de la plancha porque la plancha era muy chica, ¿no? Entonces, digamos, bajo esa lógica es que también pensé en la activación de estirar el material, ¿no? Entonces, tiene que ver con el formato, tiene que ver con las salidas que ya he encontrado en el material y tiene que ver con pues, la búsqueda formal en la que quiero seguir profundizando para trabajar el material, ¿no? Entonces sí creo que esto apunta a regresar a Miravalle con otra propuesta de investigación, más bien más que de investigación de producción, que responda también a este, digamos, diagrama que también en algún momento pude hacer sobre las capacidades que tiene el material y encontrarle salidas cada vez más profundas, ¿no? En donde sí pueda apuntar a conciliar pues capacidades y posibilidades cada vez más profundas, ¿no? Por otro lado, bueno, Clau, te agradezco que puedas ser parte del sínodo. Creo que tú has visto, digamos, un proceso muy personal sobre cómo he dialogado con mi producción artística, cómo he propuesto salidas a mis intereses. Y se me hace muy interesante lo que apuntas, ¿no? En si mi obra todavía tiene este carácter de contener, que lo hemos dialogado en clase. Creo que todas las obras tienen pues estos contenidos simbólicos, teóricos, conceptuales, ¿no? Que proponen los artistas o de análisis. Entonces, vaya sobre el hablar del contener en el que mi materialidad antes era un bote que contenía y ahora es una pieza que contiene, pues nada más es también creo que apela nuevamente a la transformación sí, simbólica, ¿no? En el que ahora, pues sí, ya no es un bote que contiene, pero sí es un material que contiene digamos, toda una conceptualización simbólica con la que, bueno, he trabajado el material, ¿no? Entonces se me hace muy interesante hablar
pues cómo es que la obra sí sigue respondiendo, digamos, al factor del contener. Sin embargo, eso es ahora un nivel totalmente simbólico, y pues vaya, la obra ahora no contiene detergente o no contiene líquido o lo que sea, ¿no? Ahora pues sí tiene un contenido, sin embargo ahora ese contenido es más en un nivel conceptual, en un nivel teórico y simbólico. Em, Sin embargo, me parece súper interesante, ¿no? Como también hay una forma de relacionar que, pues sí, el material ha servido para contener, y ahora que está transformado en objeto artístico, pues sigue conteniendo, ¿no? Por otro lado, Vero, te agradezco también ser parte del sínodo. Creo que sí, te tocó ver cómo pues me integré a Miravalle, trabajé en Miravalle por un tiempo y pude como tener buena relación con Oscar, con Carvajal, y poder como desenvolverme como parte del equipo de Miravalle. Y con respecto a tu pregunta, como en el sentido en el que regresarle a Miravalle, creo que no tiene que ver tanto con qué le voy a regresar, sino en el que esto se trata de seguir colaborando con Miravalle, ¿no? Creo que con Oscar en esta última visita hicimos, pues nos entendimos ahora más en una amistad, más que en que era mi encargado de servicio social, pues ahora tenemos más una amistad. Qué pena que no haya podido estar en la presentación, lo invité y le compartí el proyecto y el documento y todo. Um, Sin embargo, creo que tiene que ver más con seguir en una búsqueda constante por colaborar y seguir asistiendo a Miravalle quizás cada tanto, o buscar formas en las que pueda yo anexarme al proyecto como quizás por más tiempo, ¿no? Sí, en mis bitácoras tengo procesos de lo que trabajo en Miravalle, en otras bitácoras tengo el tiempo en el que estuve en el voluntariado, y sí, mis bitácoras, más que de una formación jesuita, pues han sido como de una formación muy íntima y muy personal, ¿no? En donde sí, tanto los maristas como los jesuitas pues digamos, han contribuido a mi formación personal y profesional, a mi crecimiento personal. Eh, que sí, seguramente está evidenciado en mis bitácoras. Si le echamos un ojo, me encontraré seguramente alguna cosa de San Ignacio, seguramente de mis ejercicios espirituales, de prácticas o dibujos de mi servicio social, de mi voluntariado, entre otras cosas. Sin embargo, creo que pues este crecimiento o esta como propuesta, tanto desde los maristas como desde los jesuitas, pues es totalmente mía, ¿no? De hecho, a mí me pareció muy interesante como, pues después de 9 años, regreso a Miravalle, y eso es gracias al discernimiento personal que he tenido, ¿no? Yo no dudé un segundo en optar en Miravalle por mi servicio social, ¿no? Entonces, sí, creo que tanto los maristas como los jesuitas son mis formadores como personales. Eh, Creo que también hay todo un antecedente, digamos, en mi vida sobre pues lo que han hecho los maristas y cómo me han formado, así como los jesuitas, ¿no? Entonces, regresarle algo a Miravalle, pues, digamos, un entendido que tengo con Oscar es en que para cuando yo presente la exposición, pues me gustaría que él pudiera ir y tener en venta los artículos que ellos producen. Como les había mencionado, la multa que tiene Miravalle, pues hay que sacarla, ¿no? Y entonces al final, digamos, esa luz y esa plancha también fue usada por mí, entonces me siento pues, pues invitado digamos, remunerar económicamente a Miravalle a partir de mi trabajo, ¿no? Entonces sí, un acuerdo que tengo con Oscar, como pues ya de forma muy personal, es que un porcentaje de las ganancias de mi producción pues vayan hacia Miravalle, ¿no? Así como el regresar a Miravalle y seguir colaborando con ellos, ¿no? No se trata de que mi proyecto termine aquí y necesito regresar algo a Miravalle, ¿no? Yo creo que mi proyecto continúa, y mi relación con Miravalle pues no se acaba pues ya en este proyecto, ¿no? Creo que mi relación con Miravalle y con la gente de allá pues puede seguir para pues otros tiempos, otros momentos, y pues mi plan es regresar a Miravalle también con otras, digamos, con otras, pues con otros proyectos, vincularme de otras maneras y vincularme pues también con esta relación que tengo ya con la gente de Miravalle, ¿no? Pues no se trata nada más de que ellos me dieron y yo les dé, sino que sea una vinculación constante y sea un compartir constante, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que tiene que ir, creo que va por ahí, y en que, pues sí, Miravalle me ha dado mucho para aprender, para crecer y para producir, digamos, en este proyecto. Mi intención es regresar, pero pues a seguir trabajando, ¿no? Digamos que lo que le puedo regresar a Miravalle es mi presencia y es mi estancia para seguir colaborando con ellos, ¿no? Um, y por último, Lisa, también te agradezco mucho ser parte digamos, del proyecto. Te agradezco mucho la curaduría y lo que hemos estado rebotando
en la cuestión del proyecto y cómo pues buscar aterrizar la exposición. Y respondiendo a tu pregunta, pues cuáles son estos cuestionamientos sobre el arte contemporáneo que trato de resolver, pues sí es totalmente apelar a, digamos, un método básico que es la escultura, ¿no? Vaya, la escultura es una técnica que se ha abordado en el arte en muchísimas salidas, entonces, vaya, entendiendo la capacidad del material y dialogando con el material, es que coincido que la escultura es la salida, ¿no? Creo que eso también me lo ha dado mi formación, ¿no? En el que hay cientos de materiales, cientos de posibilidades y hay que encontrar la salida como más adecuada. Eh, Creo que en un primer momento sí, fue la escultura, fue pensar en crear figuras tridimensionales a partir del material y no bidimensionales. Lo llegué a intentar solamente aplastarlo y dejarlo. Sin embargo, pues no terminó convenciéndome, ¿no? Tiene que ver con, pues sí, con todo un proceso de experimentación en el que fui encontrando soluciones y salidas en una búsqueda formal hacia pues la capacidad del material, ¿no? Entonces, pues, ¿qué preguntas del arte contemporáneo? Pues sí, tendría que ver con las salidas escultóricas, la propuesta escultórica, con cómo la escultura sí ha sido una herramienta, digamos, básica para entender el material, dado que mi intención es como, digamos, tridimensionalizarlo, ¿no? O sea, pues sí, pues al final eh, pues sí, el material se hace una hoja de alguna manera muy dócil en la que pues puede explotar en cientos de posibilidades, ¿no? Entonces una de esas posibilidades sí tiene que ver con conjugar con conceptos desde la escultura, con la tridimensionalidad, pero pues esa búsqueda formal pues me llevó a buscar o a encontrar, digamos en este caso la instalación como una salida más allá, ¿no? En donde la escultura no nada más era pues el objeto, sino que ahora el objeto pues responde también a lógicas de que es liviano, de que pues se puede estirar en este caso, de que puede pues no sé, tener como muchas otras características que me llevaron a pensarlo ahora en una instalación, ¿no? En ese sentido, a mí me ha interesado mucho la museografía y mucho cómo las piezas responden también a su puesta en el espacio, en el cubo blanco. Entonces, en ese sentido y en ese interés también por la museografía y por trabajar piezas como complejas en el espacio blanco o en el cubo blanco, pues me llevó a buscar una salida en donde pudiera apuntar a piezas que, digamos, se desbordaran en el espacio blanco, ¿no? Y no nada más, digamos, se colocaran como una figura, sino que pudieran, digamos, desenvolverse en el espacio y jugar con el espacio, ¿no? Dado que me ha interesado la museografía, pues me interesó también encontrar una salida para que las piezas dialogaran en un espacio más amplio que más que siendo solamente colocadas, ¿no? Eh, entonces, y por último, pues, ¿qué considero si acumulo, si colecciono, si recolecto? Pues creo que recolecto, creo que mi recolección es selectiva, entonces también eso ha apuntado a, eh, digamos, a hacer un tipo de colección, porque pues es una selección específica, pero por otro lado también creo que ha sido un tipo de acumulación, porque no, pues vaya, nunca es suficiente, ¿no? O sea, las cucharas de plástico, los botes, las bolsas de pan, los empaques de los jabonesote, los empaques de jamón, por ejemplo, ¿no? O sea, pues nunca es suficiente, no siempre hay material. Entonces creo que en mi propuesta como de práctica artística sí respondo a ser un acumulador, a ser un coleccionista y a ser un recolector, ¿no? Sin embargo, he encontrado y he tratado de buscar salidas específicas a las cosas que acumulo, a las cosas que apuntan más en un tipo de colección y a las cosas que pues apuntan más en un ejercicio de recolección constante, ¿no? Creo que hay, pues sí, como cosas distintas, ¿no? Sin embargo, pues tienen que ver todas con un ejercicio de juntar materiales diversos, ¿no? Entonces, sí, pues en ese sentido, pues, vaya, creo que principalmente me reconozco como un recolector, con algunos objetos como un coleccionista y con otros como un acumulador, ¿no? También, bueno, no tengo como tanto espacio para juntar los botes que quisiera, o el tiempo para, pues de repente, hacer derivas y juntar como tantas cosas como yo quisiera, pero pues tiene que ver con eso, con una práctica artística, una práctica cotidiana,
que me ha llevado a ir reconociendo pues estas entidades en tanto sus posibilidades de transformación y en tanto sus posibilidades de resignificación tanto simbólica como material a partir de, pues, de mi práctica artística, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles nada más pues por última vez el ser parte del sínodo de mi proyecto y bueno, espero haber respondido a sus preguntas. Si tienen alguna otra duda o quieren seguir dialogando sobre el proyecto, pues yo encantado. Y nada, muchas gracias.